Debido a que todos recordamos con cierto aprecio la temporada original de los Power Rangers, nos dimos a la tarea de recopilar esta info comentada por los actores originales, en la cual nos cuentan anécdotas de cómo era la situación para ellos en esos momentos, las fiestas interminables, la mala situación económica y hasta cómo es que se grabó el tan reutilizado metraje de Zordon. Comencemos. 1. Las fiestas legendarias de Austin St. John y Walter Jones. Durante el tiempo de filmaciones de las primeras dos temporadas de los Power Rangers, Austin St. John y Walter Jones compartían departamento. Esto debido a que la compañía les había asignado este lugar para vivir, por no tener familiares en donde quedarse en Los Ángeles. Debido a esto, los actores realizaban gran cantidad de fiestas en dicho departamento, comentando a Walter que eran fiestas memorables llenas de montones de personas. En el lugar había mesas de billar, piscina con trampolín y como mascota de atracción una serpiente pitón albina de 6 metros de largo. Habiendo en ocasiones en la casa más de 150 personas, preguntándose ambos actores que cómo era eso posible. Obviamente, hacían muy buenas fiestas. Austin mencionó que las fiestas siempre eran muy escandalosas. En ese tiempo ambos estaban solteros y solo buscaban chicas para divertirse. Obviamente estaban en plena fama, por lo cual no era complicado. Más aún por la gran casa, que estaba en las montañas de Glendale, California, desde la cual se podía ver todo el área de Pasadena en Los Ángeles. David Just mencionó que alguna vez fue a dichas fiestas con el resto del elenco, siendo Walter la estrella de estas. En la mayoría de las fiestas también asistía el elenco de los dobles de acción del show. En una ocasión estuvieron presentes todo el grupo de bailarinas de Janet Jackson, las cuales estaban de tour en ese tiempo, y muchas conocieron muy bien a ambos actores. También en ocasiones, por haber tanta gente, los vecinos cercanos llamaban a la policía, llegando en una ocasión un helicóptero directo a la cancha de voleibol de la casa. Eso sí, solo les pidieron que bajaran el volumen, lo cual ya era común para ambos. En una ocasión, Karen Ashley asistió a una de esas fiestas. En ese entonces ellos no se conocían, debido a que ella entraría al show cuando Austin y Walter salieron. Aún así, todos recuerdan haberse conocido en dichas fiestas, aunque nunca hicieron amistad. 2. El poco salario que recibían los actores. Contrario a lo que todo el mundo pensaba, el elenco de la serie pasó por muchos problemas mientras filmaban el show. Uno de estos, el económico, pues al parecer la compañía creía que solo con darles buena comida en el set y Navidad libre será suficiente para tenerlos felices, pero obviamente esto no era así. El elenco se comenzó a dar cuenta de que Saban estaba produciendo una cantidad exorbitante de dinero. En pocas palabras, hizo $1,000 millones tan solo el primer año. Esto debido a la venta del merchandise, lo cual incluía los juguetes, ropa, videojuegos, cómics y demás productos. Esto inquietó al elenco, pues su salario para nada había sido aumentado. Austin mencionó que no se les pagaba mucho, diciendo que si hubiera trabajado atendiendo en ventanilla de McDonald's por el mismo periodo de tiempo que trabajó en la serie, hubiera ganado prácticamente lo mismo, lo cual era decepcionante y a la vez frustrante, lo cual ponía furiosos a la mayoría. Saban nunca tomó conciencia de que estaba haciendo todos esos millones gracias a nuestras caras, dijo St. John. Él solo creía que era su idea lo que lo había hecho. Sin embargo, él nunca tomaba en cuenta que también el dinero se había hecho gracias al trato con Toei. Aún así, nadie apoyaba al elenco. Todos se ponían del lado de él, a pesar de la mala situación. Walter Jones comentó que se les iba a dar un nuevo contrato después de concluir la primera película, en el cual supuestamente se les ofrecería un mejor salario, pero realmente este solo especificaba que estarían obligados a realizar 2 películas más y otros 40 episodios de la serie, pero sin ningún aumento de pago, por lo cual ellos se preocuparon.
Walter pensó que sería mejor hacer un nuevo trato unidos todos como grupo, para así lograr mejores resultados, contratando a un abogado que se encargaría de mejorar la oferta ofrecida por la compañía. Sin embargo, solo se pudieron juntar Walter, Austin y Tui, debido a que el resto no quería perder el empleo, por querer salir en la película. Al final el resultado no fue el mejor, pues terminaron quedando fuera del show y sin ningún pago de regalías o extras. Simplemente los desecharon. Karen Ashley mencionó que cuando entró al show, los hacían trabajar todo el día sin tener tiempo de poder descansar. Inició trabajando 6 días a la semana, por 12 o 15 horas al día, teniendo solo libre el domingo, por lo cual realmente no tenía vida propia. Además, nunca se respetó lo que le prometieron en su contrato, salvo que le hicieron trabajar todo lo acordado. Ella mencionó que recuerda que llegaba de noche al set y volvía a salir de noche del mismo, como si fuera una máquina, diciendo que nunca trabajó tan duro en toda su vida, por tan poco dinero. Austin comentó que si Saban les hubiera pagado lo merecido, no hubiera importado todas esas largas horas de trabajo y cansancio que tuvieron que pasar. Pero como esto no fue así, no valía la pena estar en un show que no era unido. 3. La decadencia de los actores tras su partida de la serie. Después de la partida del show sin un solo centavo, los actores tuvieron que pasar por un periodo muy complicado de sus vidas, especialmente Austin St. John. Austin comentó al principio que no fue complicado. Tenía ciertas participaciones en otras series, pero cuando la fama se terminó, vino lo difícil. Fue cuando se convirtió en un pobre actor hambriento, a pesar de haber tenido éxito, pero nunca ser bien pagado, por lo cual tuvo que aprender una fuerte lección para madurar, teniendo que vivir en su propio jeep acompañado de su perro. Usualmente se quedaba en lugares del desierto de Arizona para poder pasar el tiempo y dormir, dando clases de artes marciales para obtener un poco de dinero. Después de un periodo de estar durmiendo en un campo tras perder su auto, fue ayudado por un amigo quien lo apoyó a salir adelante. Tras esto, él tuvo que aprender a cómo ser un adulto y no solo vivir de la fama, teniendo que ocuparse de sus propias responsabilidades. Una lección difícil la cual odió en su momento, pero que al final fue buena para él. 4. Las bromas pesadas que se hacía el elenco en el set. Al ser un grupo de jóvenes que tenía que estar forzosamente juntos todo el día, daba la pauta para que alguno que otro se hiciera el cómico durante las filmaciones. Jason David Frank era quien todo el tiempo se la pasaba haciendo esta clase de bromas a todos, haciendo en una ocasión que David Just se comiera una mosca en su sándwich y rompiéndole en una ocasión un cepillo en la cabeza, lo que hizo que el actor sangrara y manchara el sofá de descanso del elenco. David Just contó que Jason David Frank era así con él porque lo conocía desde pequeño, siendo David niñero de él cuando eran más jóvenes, por lo cual su amistad era a otro nivel, mencionando al actor que siempre se vio como el padrastro de este. Además también dijo que todos le realizaban bromas en el set, por lo cual ya era común. Austin mencionó que él era el más joven de todo el grupo, por lo cual tuvo sus momentos de adolescente tonto, haciendo ruidos en el set o tratando de distraer a los demás, otras veces aventándoles cosas. Incluso ya tenían competencias de no distraerse, con uno de los asistentes de producción, quien hacía lo posible para que se equivocaran, logrando a veces que se arruinaran las tomas. Todo esto hacía al show una especie de familia, un poco disfuncional, pero divertida. 5. El loco proceso de audición para los Power Rangers. Para encontrar al elenco de los Power Rangers, Saban realizó audiciones a miles de actores. Cuando el elenco se eligió, incluso fueron presentados con todo y una alfombra roja. Lo interesante de esto es cómo cada uno de estos actores participó. Austin St. John
Fue a la audición solo porque un amigo lo retó a que asistiera, con el típico "a que no te atreves". El resultado ya lo sabemos. Cuando ya se tenía a cierto número de actores, se crearon varios equipos distintos, los cuales audicionaban unos contra otros, destacando que el otro actor para Zack bailaba exactamente como Michael Jackson, haciendo el Moonwalker en contra de los enemigos. Y el competidor para la voz de Sordon tenía una voz bastante rara, y por poco obtenía el papel, en vez de David Fielding. Originalmente se había seleccionado a otra actriz para el papel de la Yellow Ranger, siendo Audrey DuBois quien obtuvo el rol. Sin embargo, este al final sería asignado a Thuy Trang. Cuando Austin, Walter y Thuy abandonaron la serie, Saban nuevamente hizo un gran casting, donde se encontró a Karen Ashley. Karen mencionó que cuando fue a la primera audición no sabía realmente nada de qué trataba el show. Un amigo le dijo que fuera, así que fue lo que hizo, justo como miles de personas más, debido a que era una audición abierta, por lo cual tuvo que esperar en la fila un par de horas, hasta que le tocara su turno. Por suerte había un chico en la línea que sabía todo de los Power Rangers, escuchando así ella en ese momento de qué trataba el show. David Fielding mencionó que cuando fue a la audición esperaba competir con al menos 500 chicos, pues era una audición abierta. Quizás leer un par de líneas y regresar a casa sin volver a saber nada al respecto después. Sin embargo, cuando llegó a las oficinas de Saban en Burbank, California, fue dirigido directamente al piso de audición, donde solo había otro chico más en el cuarto de espera, pensando él que realmente era muy extraño. Se les entregó las líneas y cada quien en una esquina las estaba practicando. La otra persona entró primero a la audición, siendo el turno de Fielding 25 minutos después. Cuando entró al cuarto se sorprendió al ver que ya estaba todo el elenco, el director y los productores allí, haciendo que él se subiera encima de la mesa y leyera las líneas mientras los demás estaban sentados. El actor mencionó que esto no fue del todo raro para él, debido a que leyó que el personaje era una especie de mentor de estos jóvenes y una figura de gran tamaño. Cuando escuchó a la otra persona decir las líneas, se dio cuenta que había usado una voz rara, por lo cual quiso darle un tono distinto y más serio, pensando en ese momento en cómo hablaría Zeus o algo similar a un dios, alguien que se encargaría de manejar a estos nuevos héroes. Después de que dijera los respectivos comentarios de los jóvenes con actitud y poder, escuchó cómo el elenco decía que encontramos a nuestro Sordon, aunque claro, en ese momento, el personaje se llamaba Zoltar. Después de eso, el actor regresó a casa, y tan solo una hora y media después, recibió una llamada, donde le dijeron que había obtenido el papel. 6. Todo el metraje de Sordon utilizado en la serie se grabó en tan solo un par de horas. David Fielding contó cómo fue realmente grabar el metraje de Sordon para la serie. Lo primero que hicieron fue raparle la cabeza para que no tuviera nada de cabello. Después le pegaron las orejas por la parte de atrás, para que fueran lo menos visibles. Se le puso gran cantidad de maquillaje para que sus ojos resaltaran mucho más. Y por último, se le pintó todo el torso, cuello y hombros de color verde, para luego ponerlo sentado en una pantalla verde para así grabar las expresiones debido a que solo se utilizaría su cabeza. El único recuerdo que tiene él de esto es estar sentado en esa silla por 3 o 4 horas, diciendo línea tras línea, mencionando distintos números y haciendo una variedad de expresiones distintas, mirando hacia cierto lado o hacia abajo. Si tú ves al personaje en la serie, te darás cuenta que sus movimientos y reacciones son muy pocos, y realmente se pueden sincronizar con lo que sea. Quizás esa era la idea, porque el personaje está atrapado en un túnel dimensional intentando comunicarse lo mejor posible.
Debido a motivos del presupuesto, nunca se grabó más metraje nuevo de Zordon, aunque inicialmente en el contrato del actor así lo especificaba. Al final solo fue reutilizado este metraje una y otra vez, hasta que el personaje dejó de aparecer. 7. Los Power Rangers se iban a los clubs nocturnos después de terminar el cansado día de filmaciones. A pesar de las largas jornadas de trabajo a las que estaba sujeto el elenco, ellos necesitaban algo para relajarse después de eso, es decir, una especie de reset antes de regresar simplemente a casa a ver televisión o caer dormidos, por lo cual el elenco se iba al centro a visitar uno que otro club nocturno. David Just mencionó que cada viernes después de salir del trabajo era el momento perfecto para ir a un bar. Lo mismo pasaba los sábados por la noche. Si no era una cena fuera de casa, era visitar el dance club más popular en ese momento. Walter era realmente el mejor bailarín, esto debido a que era un bailarín profesional. Lo mismo pasaba con Karen, quien era experta en la pista, quedando David en tercer lugar del mejor bailarín. Walter Jones se acreditó siempre el logro de ser el mejor bailarín del grupo, de allí a que en la serie varias veces integrara pasos de baile, mencionando que el baile siempre fue una pasión para él. Yeah, I guess you got it going on. All right, man. Peace. ¡8! La mayoría del elenco ya sabía artes marciales y creaban sus propias coreografías. Todos los actores que fueron seleccionados para los Power Rangers ya tenían conocimientos de artes marciales. Esto fue un requisito que pidió Saban desde un principio, claro, para facilitar así las filmaciones. Austin St. John, Jason David Frank, Tui Trank y Walter Jones habían estudiado artes marciales desde niños, mientras que David Just y Amy Jo Johnson habían estudiado gimnasia. Eventualmente todos sus conocimientos fueron usados de una u otra forma en el show. Walter Jones comentó que él sugirió la idea del Hip Hop Kido para uno de los episodios, lo cual la compañía aceptó. Esto claro porque así sería más fácil rellenar dicho capítulo, basado en el personaje. Otro dato interesante era que el elenco no tenía mucho tiempo para aprenderse las distintas coreografías, teniendo en ocasiones solo 15 o 20 minutos para estudiar los movimientos y comenzar a filmar, tratando de que quedara lo mejor posible. Muchas de las peleas mostradas en el show realmente eran improvisaciones, particularmente las de Walter Jones, Austin St. John y Jason David Frank. 9. El origen de la famosa frase de Zordon busca a unos adolescentes con actitud. Originalmente el guión de la serie era mucho más serio, pero poco después de comenzar las filmaciones, este sufrió unas modificaciones para hacerlo más fresco y cool, particularmente con las frases de Zordon, como aquella que decía: necesitamos unos adolescentes con actitud. La frase original era: localiza o busca humanos emocionales, siendo esto específicamente lo que Zordon buscaba en los Power Rangers, personas de un particular tipo. Al final la frase de cierta forma quedó mejor, debido a que cada adolescente tiene distinta actitud, y no se buscó solo a un tipo base, lo cual daba a entender que cualquiera podía ser un superhéroe,
cosa que era positiva para los jóvenes que veían el show, dándoles el mensaje de que siempre se debe creer en uno mismo. Al final, esos escritores dieron en el punto exacto. 10. Los ataques homofóbicos hacia David Just. La mayoría sabe ahora que David Just es gay, lo cual en estos tiempos ya no es nada fuera de lo común. Pero en aquellos años 90 era una historia muy distinta, pues atacaba al actor simplemente por sus preferencias. Estos abusos venían mayormente de los productores del show y el equipo de producción, lo que lo metió en una fuerte depresión e incluso entrar en un programa religioso donde supuestamente curarían su homosexualidad. Todo esto al final simplemente lo llevó al hospital. David Just mencionó que en ese tiempo fue muy complicado asumir su sexualidad. En ese tiempo había rumores en el set respecto a que él era gay, incluso inventando historias que no eran ciertas con tal de afectarlo, cuando él simplemente quería realizar su trabajo. Lo interesante es que en ese tiempo el actor no salía con nadie, ni tampoco esto debía ser de importancia para los demás. Aún así, en ocasiones, algunas de sus coestrellas le llegaron a preguntar si él era gay, cosa que nunca les confirmó. Después de pasar por gran cantidad de problemas y una terapia religiosa que simplemente lo afectó más, prefirió abandonar el show, llegando al punto de tener estrés emocional por la situación en la que estaba, cosa que lo mandó al hospital, durando allí por al menos 5 semanas. Después de eso, él simplemente se aceptó como era, sin tratar de ocultar nada, y si sus amigos o el público lo querían aceptar, estaba bien, e igual si no, también. Al final él dijo que es otro hombre gay más, y eso es todo. 11. Walter Jones era como el hermano mayor de Austin St. John. Walter mencionó que cuando Austin y él comenzaron a vivir en la misma casa, este último solo tenía 18 años, por lo cual era muy joven y sin ninguna experiencia en la actuación. Esto obviamente porque él fue a la audición solo por un reto, por lo cual había mucho que él tenía que aprender. Walter era un poco mayor, por lo cual siempre lo vigiló y cuidó su espalda. Por ese motivo, cada movimiento que hicieron juntos, siempre lo hicieron hasta el final, sin importar lo que pasara. Esto porque realmente eran como hermanos. 12. Un dato interesante de algunos de los actores del show. Austin St. John, después de salir del show, trabajó muchos años como paramédico y bombero. En varias ocasiones las personas que él salvó se sorprendían y le decían que si él había sido el Red Ranger. David Just se convirtió en productor de la popular serie The Real Housewives of Beverly Hills. Como dato curioso, sabrán que el nombre del personaje, es decir, Billy Cranston, proviene del ahora ya conocido actor Bryan Cranston. En el tiempo de la serie, ellos solo se conocieron en el estudio de grabación. Walter Jones ha continuado con algunos papeles de actuación y como actor de doblaje, además de tener su propia escuela de baile en California, en donde enseña salsa. Como dato curioso, a él se le invitó al festejo por el 40 aniversario del rey de Nigeria, dándole la jefatura honoraria del país. Esto simplemente porque él era fan del show y de su personaje. David Fielding realizó una carrera de escritor paranormal, hablando de historias de fantasmas. Como dato curioso, él grabó todas las líneas de Sordon en el mismo estudio y al mismo tiempo que el elenco de Star Trek The Next Generation. Karen Ashley trabajó muchos años en la serie Uncensored Talk, entre otros proyectos. Como dato curioso, ella colecciona todas las muñecas Barbie de Aisha que encuentra, teniendo una colección de muchas de estas, aunque sean iguales. Ayuda al canal compartiendo este video, eso se agradece.
Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. Berserker Barrage!